Del Señor, mis hermanos, siempre que vemos rostros nuevos, pues nos gozamos, hermanos, ¿verdad? Mayormente cuando es parte ya del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Es casi una continuación de la enseñanza del día viernes, poderosa palabra. ¿Cuánto nos gozamos el viernes, hermanos? Poderosa palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Samuel Sandate, Dios bendiga mucho grandemente. Bendiga a su familia también, su esposa, su hija también allá donde están. Gloria a Dios. También, Señor, siga fortaleciendo la vida de nuestra hermana, de su hija, que sigan adelante. Gloria a Dios. Y pues ahí ponga su vista en el capítulo 3. Aleluya. Mientras llega allí, ¿verdad? Le diré que me estaba gozando porque prácticamente el Señor preparó el terreno para enseñarse este domingo, hermano, ¿verdad? Porque ya desde que entra la semana estamos trabajando y dije, bueno, nomás con que no me gane los textos que tengo ahí apuntados. Y de todos los que dijo, el que no mencionó fue hermano. Lo estuve chequeando, dije, ahorita se va a meter en Hechos 3, pero no, nunca lo mencionó. Así que nos gozamos por la guianza del Espíritu Santo, mis hermanos. Y aunque se repitieran las escrituras, hermanos, ¿verdad? El Señor en cada escrito tiene un alimento para su pueblo. Y en esto, hermanos, ¿verdad? Nunca será de más. Lo leemos alternadamente, solamente 10 versículos para hacer uso de nuestra Biblia, ya que es un libro santo, sagrado, que lo traemos a la iglesia. Y a veces, hermanos, lo llevamos, lo traemos y no leemos lo suficiente. Pero este día vamos a aprovechar estos 45 minutos. Dice la letra alternadamente, en el nombre del Señor Jesucristo: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento que se le afirmaron los pies y tobillos, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, leemos el 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Amén. Oramos, hermanos, así se pone cómodo en su asiento, en su lugar. Señor, te doy gracias en esta preciosa mañana. Aquí ha llegado tu pueblo, Señor, a alabar, glorificar tu precioso nombre. Hemos muy temprano, Señor, visto tu gloria en esta casa. Aquí ha habido pueblo desde muy de mañana, desde aún escura la mañana estamos llegando, Señor, intercesores para rogar por este servicio, el cual, Señor, de antemano te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder reunirnos. Muchos de nuestros hermanos desearan poder congregarse, pero por alguna situación no les es posible. Yo les ruego, Señor, que usted bendiga a nuestros hermanos ausentes, a los que andan fuera de la ciudad, también, Señor, a los que están enfermos, Padre, que usted haga el milagro en sus vidas, pero los que estamos aquí presentes, ministrenos conforme la grandeza de su gloria, conforme a su riqueza, Señor, que tiene para su pueblo. Gracias, Padre, por cada uno de los presentes. Así, Señor, tome el control de este servicio como lo ha hecho siempre, Padre, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí usted está en medio de ellos. Muchas gracias, Padre Santo. Unja nuestros labios, de nuestra libertad, limpia el ambiente, prepare nuestros corazones para su mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y así, dando gloria a Dios, hermanos, tengan la bondad de ponerse cómodos. Vamos a llamarle a esta predicación, hermanos, a esta prédica: de lo que tengo te doy. Aleluya. Lo que tengo te doy. Vamos a llamarle así esta porción de palabra de Dios. La palabra del Señor es muy vasta, es muy amplia. Siempre, hermanos, traerá un mensaje especial para cada vida, para cada corazón. Y aunque sean pasajes muchas veces repetitivos que hemos ya escuchado en el trayecto de nuestra vida cristiana, siempre habrá algo que podamos extraer para edificación de nuestras almas. Gloria a Dios. Como subtítulo le he querido también agregar: no limites a Dios. Aleluya.
no te limites tú también en darle la gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos, todos los seres humanos hemos venido a este mundo con un potencial. El Señor nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y tenemos un potencial para desarrollarnos en esta vida, para poder, hermanos, lograr ser personas de éxito, alcanzar nuestras metas y poder hacer, hermanos, sobre todas las cosas, la voluntad de Dios nuestro Señor. Lamentablemente el enemigo, de la misma forma, sabiendo de eso, ha puesto tropiezo, ha querido siempre perturbar la obra de Dios desde el principio, ha querido aún en nuestra mente limitarnos en lo que podamos hacer para la obra del Señor. Y cuando el Señor nos trae ese entendimiento, esa revelación, nos damos cuenta de cuánto tiempo hemos perdido. El mejor tiempo invertido en esta vida es precisamente cuando servimos a Dios. Hace 15 días estuvimos predicando acerca del valor de la vida, y el día de hoy, hermanos, queremos hacer énfasis en las oportunidades que Dios nos da en poder nosotros ser también conducto de bendición, ser inspiración para otros, como ya muchos de nosotros lo somos. Yo estoy seguro que los que aquí estamos ni en ocasiones ni cuenta nos hemos dado de cómo se hemos inspirado en la familia, hemos inspirado en personas que relacionamos, para que ellos también se acerquen a Dios nuestro Señor, porque lo que hay en nosotros es de lo que se nos predicaba este día viernes pasado, mis hermanos, es la presencia del Espíritu Santo de Dios, el cual nos va haciendo cada día diferentes para que podamos, hermanos, aportar algo para el reino de Dios. El enemigo siempre querrá limitarnos, siempre querrá ponernos traba, siempre querrá, si es posible, para él sacarnos del camino. Pero bendigo a Dios, hermanos, por la vida de cada uno de nosotros, de los que hemos cada día esforzados para seguir adelante, por los que han caminado por este lugar y que hoy en día le sirven al Señor en algunos otros lugares, en otras posiciones. Que el Señor nos ayude para que podamos seguir siendo puente, mis hermanos, no levantando muros, sino siendo puentes para aquellos que quieren servir a Dios. Aquí vemos dos hombres de Dios en este pasaje de la Escritura, dos hombres que tuvieron un entrenamiento, mis hermanos, así de una forma directa por el divino maestro. Ellos habían aprendido del Señor todo lo que estaban realizando, pero hacía falta algo extra, algo que el martes se nos dio ese estudio que se nos compartió por otro de nuestros hermanos diáconos, algo que es muy importante en la vida de cada uno de los discípulos del Señor, a saber, el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Lo que usted y yo hemos recibido es de grande valor. Gloria a Dios. Por tanto, no limitemos, hermano, en lo que podamos nosotros glorificar el nombre del Señor y hacer la obra para que el Señor se glorifique en otras vidas. Pues dice la Escritura que a la hora de nona, a la hora de ya por allá a las 3 de la tarde, estos dos siervos de Dios subían a la oración. Y cada día al levantarnos no sabemos la expectativa de lo que vamos a enfrentar. Por eso la importancia de encomendarnos a Dios cada mañana, antes de abrir incluso nuestros ojos, antes de dar el primer paso, antes de salir a la calle, encomendarnos para que el Señor haga su voluntad por medio y también, hermanos, por la persona de cada uno de sus siervos. Que el Señor use a todo aquel, a cada cual en hacer su voluntad. Y en donde usted menos espera, ahí el Señor le va a poner la persona adecuada para darle una palabra, para hacer una acción, para interceder incluso de las cosas que no puede usted resolver, podérselas remitir al Señor. ¿Cuánto nos hemos visto en ocasiones, en situaciones en que aparentemente no podemos hacer nada? Nosotros como hijos, como familia, hermanos, como parte de la iglesia del Señor, nos sentimos en ocasiones frustrados por cosas que toman otro rumbo, pero ¿qué es lo que hacemos? Los encomendamos a Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que el Señor, que es el especialista de los imposibles, Él puede hacer cosas grandes, aleluya. Él puede hacer cosas maravillosas, aún en situaciones difíciles, en situaciones imposibles de solucionar humanamente. El Señor ahí precisamente, Él es especialista. Por eso no limitemos el poder de Dios nuestro Señor. Allí había un hombre cojo de nacimiento en ese lugar llamado la Puerta de la Hermosa. Estaba ese hombre por toda su vida, ahí quizá resignado a que así como nació, así se iba a morir. Pero venía ese día especial, ese día glorioso para su vida,
como de la misma forma un día llegó a la vida nuestra. Quizás su familia con desesperanza, ya quizá esperando que ese hombre partiera de este mundo, lo llevaban, lo acercaban a ese lugar a recibir la caridad de la gente que entraba por esa puerta. Pero ese día habría un encuentro glorioso, mis hermanos, con el Señor directamente. ¿Por qué? Porque los que iban a entrar allí y a verlo a los ojos, hermanos, eran siervos del Dios Altísimo, eran hombres como usted y como yo, así con deficiencias, con limitaciones, quizá, hermanos, hasta con cierto temor, pero ellos iban seguros de que ellos servían a un Dios vivo. ¿Cuántos aquí sabemos que el Señor que servimos es un Dios vivo y verdadero, mis hermanos? Es un Dios de poder, es un Dios de misericordia, es un Dios maravilloso, el cual nunca nos dejará avergonzados, porque los que en Él confían nunca serán avergonzados. Y ahí estaban estos siervos de Dios, ahí estaban delante de este hombre cojo de nacimiento, y aquel hombre esperaba de ellos algún favor, alguna limosna, alguna ayuda material, pero estos hombres, hermanos, estaban seguros de que el Señor puede hacer más cosas, más que una moneda, más que un billete, más que una ayuda, un alimento. El Señor puede hacer algo mucho más grande y más especial. ¿Cuántos lo podemos, hermanos, darle la gloria a Dios por lo que Él puede hacer por conducto nuestro, mis hermanos? Habían pasado muchos años verdaderamente y no había habido ese momento tan especial que el cual este hombre iba a experimentar el poder de Dios. La respuesta de este siervo fue: no tengo oro ni tengo plata, más de lo que tengo, de eso te doy. Aleluya. Inmediatamente, hermanos, en la palabra que estaba hablando, él declara el poder de Dios nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Este hombre, obedeciendo, mis hermanos, a aquella voz que tenía toda la autoridad, todo el respaldo de Dios nuestro Señor. Este hombre que no sabía ni siquiera dar un paso, que quizá alguna vez estuvo a punto de caer en tierra por querer sostenerse con sus fuerzas, ahora ya no iba con sus fuerzas, ahora iba en respuesta al mandamiento que estaba recibiendo de un gran siervo de Dios. No era una moneda, no era un billete, no era una cosa material, ahora era la virtud de Dios nuestro Señor, que sin duda llegó de su cabeza hasta la planta de los pies, que le hizo accionar, levantarse, empezar a dar sus primeros pasos y entrar corriendo, alabando y glorificando el precioso nombre del Señor allá a esa casa de oración, a ese lugar donde iba el pueblo de Dios a alabarle y a glorificar su precioso nombre. Hermanos, decía al principio que la sola presencia suya, hermanos, provoca algo en el corazón de Dios. El Señor se complace, el Señor le agrada cuando usted y yo nos apresuramos a venir a su casa, porque todos hacemos el culto para la gloria de Dios nuestro Señor. No nomás es el predicador, no nomás son los músicos, no nomás el congregante, formamos parte de un equipo en el cual cuando nos unimos, nuestros cultos son gloriosos. Podemos sentir las caricias de nuestro bendito Salvador, podemos derramar nuestra alma delante de su presencia, podemos, hermanos, abrir nuestros labios y decirle al Señor cuánto le amamos, cuánto le necesitamos. Podemos interceder por la necesidad de nuestros hermanos, de nuestras familias, de todo lo que está a nuestro alcance. Pues bien, aquel pueblo que conocía al paralítico, a este hombre cojo de nacimiento, se queda maravillado al verlo, el grande milagro que estaba aconteciendo ahí delante de sus ojos. Aquel hombre que por años lo habían visto ahí postrado, esperando la ayuda pública, esperando la limosna, esperando la ayudita, ahora la miraban danzando en la presencia de todo el pueblo. Ahí estaba levantando sus manos con libertad y dándole la gloria y la honra a ese mismo Dios que usted y yo venimos a buscar a esta casa de oración. Aleluya. Su palabra dice que un corazón contrito y humillado no lo despreciará jamás. Gloria a Dios. La actitud que usted y yo traemos en la casa del Señor, sea de adoración, hermanos, sea de necesidad, sea lo que usted traiga, hágalo en ese espíritu de humillación, de humildad, de reconocimiento, de honra, y el Señor va a responder a su necesidad. El Señor no se queda con nada. El Señor tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y dice el versículo 10 que leímos finalmente: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. ¿Y qué fue el efecto? Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aleluya.
¿Por qué en lugar de alegrarse, por qué en lugar de maravillarse, por qué dice que se llenaron de asombro y espanto? Es que aquello que ellos estaban viendo era algo sobrenatural. No estaban acostumbrados a ver esas manifestaciones. Ellos quizá hasta no lo concebían de que algo así pudiera suceder. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios, hermanos? ¿Cuántas veces hemos visto su respuesta divina? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos recibido aún incluso de lo que ni siquiera teníamos en mente que un día íbamos a recibir? ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿Cómo llegamos a este país, hermanos? ¿Y cómo estamos en el tiempo actual, en este día? ¿Cómo el Señor nos ha ayudado? ¿Cómo el Señor nos ha bendecido? El ser humano en muchas ocasiones se imagina que todo lo que tiene es el efecto de su esfuerzo, de su capacidad, de su inteligencia, pero los hijos de Dios les remitimos todo a la voluntad del Señor, hermanos, todo a su misericordia. Ciertamente hay que esforzarse, hay que pedirle a Dios, pero el Señor es el que respalda en la necesidad, en el problema, la enfermedad. El Señor se glorifica. Ese hombre ahí sintió ese día la gloria de Dios nuestro Señor. Como usted y yo, mis hermanos, este día podemos sentir algo especial de parte de nuestro Señor. Todo está en que nosotros nos dispongamos y que la gloria de Dios, hermanos, caiga sobre nuestras vidas, sobre nuestras personas, sobre nuestras familias. Aquel hombre, cuando regresa a su casa, sin duda alguna regresa diferente a como llegó. Ya no llegó, no, yo iba ya con aquel lecho que te cargaba o que le dejaban ahí para que se recostara. Ya no iba con aquella tristeza, no iba con aquel dolor, con aquella frustración. Ahora iba, hermanos, lleno de contentamiento. Había recibido algo maravilloso de parte de Dios nuestro Señor. Pero, ¿qué hubiera pasado si estos hombres de Dios lo hubieran visto como uno más allí? Como vemos nosotros en el caminar de la vida y en el trayecto de un lugar a otro, gentes que viven una vida, mis hermanos, muy triste y muy lamentable. Hombres, mujeres que perdieron quizás hasta la dirección de lo que tenían en su deseo de realizarse un día en esta vida. Hombres y mujeres que un día llegaron a este mundo, tuvieron sus padres, pero que crecieron y el enemigo de las almas los engañó y que hoy en día están solamente quizá esperando por ahí la muerte. Gloria a Dios. Pero Pedro y Juan no fueron indiferentes. Ellos miraron a aquel hombre en su necesidad y le dijeron: pon tus vistas sobre nosotros, míranos a los ojos, gloria a Dios, porque venía algo grande, algo maravilloso. Ya no era lo que él recibía cada día, ya no era lo que él estaba acostumbrado. Él iba a recibir algo de lo que llevaban estos siervos de Dios. El Señor nos ha dado cosas grandes, hermanos. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su misericordia, nos ha dado el entendimiento, nos ha dado la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y aún más nos ha dado de su Santo Espíritu, gloria a Dios. La autoridad que el Señor nos ha dado aún sobre las huestes de maldad, aún, hermanos, sobre las enfermedades, aún sobre la misma muerte, si fuera posible. Hermanos, de eso es lo que nosotros tenemos que compartirle al mundo. No somos gente, mis hermanos, del montón, somos gente especial que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo para venir a esta tierra a hacer la diferencia. Aleluya. Usted y yo podemos hacer la diferencia en la vida de cualquier persona que se atraviesa por delante de nosotros. Quizá haya muchos que cierran su corazón, sus oídos, nos ignoren, hermanos, pero el Señor mira lo que usted está haciendo. Y en aquellos que el Señor se quiere glorificar, el Señor ahí va a respaldarle a usted, me va a respaldar a mí. Por lo tanto, no nos desesperemos ni nos pongamos tristes por aquel familiar que ha invitado a la iglesia por tantos años, por aquella persona que ha estado orando y no mira cambios. Tarde que temprano esas oraciones tendrán respuesta. Tarde que temprano mirará la mano de Dios en aquella situación, en aquella necesidad, y usted se va a gozar grandemente. Pedro y Juan fueron testigos de muchas cosas preciosas que hizo el Señor en su ministerio aquí en la tierra, y ahora que ya no estaba el Señor físicamente, ahora ellos estaban haciendo ese trabajo. El Señor por algo, hermanos, también lo llamó a usted, nos llamó a mí para que sigamos haciendo ese trabajo aquí en esta ciudad, en el cualquier lugar el Señor donde nos lleve, ahí para hacer la obra de Dios nuestro Señor. Que no minimicemos lo que Dios nos ha dado. Muchas personas viven una vida de
de complejos, de traumas, de situaciones de su pasado, y que cuando vienen al Señor siguen arrastrando situaciones de esa naturaleza. Por eso en ocasiones no somos tan efectivos en lo que quisiéramos hacer para la obra de Dios o lo que quisiéramos desarrollar para engrandecer su nombre. Y se nos invita a algún ministerio, a hacer algún trabajo, y le pasamos, hermanos, el lugar a terceras personas. Yo no sirvo para eso, yo siento que no voy a ser suficiente para aquello. Hermanos, no es nuestra suficiencia, no es nuestra capacidad. La suficiencia viene del Señor. Él es el que nos da esa capacidad para hacer un trabajo más efectivo en esta vida, para poder, hermanos, nosotros realizar la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere que cada uno hagamos, eso es el Señor lo que nos va a dar. No vivamos en el pasado, no vivamos en aquellas cosas las cuales minimicemos el poder de Dios. Creámosle al Señor como le creyó Moisés. Moisés es un personaje que me ha inspirado siempre a través de mi vida. ¿Por qué? Porque Moisés, hermanos, nació en situaciones en la cual su misma vida estaba en peligro. Conocemos la historia, como en el tiempo que vino Moisés a este mundo, cómo había esa grande persecución en contra de esas criaturas que estaban haciendo, que cada niño varón de los hebreos era la determinación de quitarle la vida. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor había predestinado en Moisés algo grande, maravilloso, algo que iba a desarrollar dentro de un proceso. Todos estamos en el plan de Dios en esta vida y entramos al proceso de Dios, que si nosotros no lo entendemos, vamos quizá a frustrarnos, nos vamos a entristecer y posiblemente dejemos de perseverar en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Moisés, a pesar de que vivió 40 años en el palacio de Faraón, ahí como el hijo de la hija de Faraón, ahí él fue a ser preparado, ser capacitado para lo que tendría que hacer en un futuro. El Señor, hermanos, es un Dios de propósitos. La situación que usted está atravesando, que yo estoy atravesando, es solamente un proceso de Dios nuestro Señor. Aún nuestra estancia en esta vida, mis hermanos, somos gente que estamos de paso en esta tierra. Este mundo no es nuestro hogar, solamente estamos de paso en el proceso de Dios nuestro Señor. Un día la va a aparecer en las nubes para llevar a su iglesia hasta su presencia, aún a los que hayan partido de este mundo, el Señor levantarlos de la tumba para unirnos allá en los cielos en un solo ejército para darle gloria y honra a Dios nuestro Señor. Pero mientras eso llega, tenemos que estar, hermanos, estar conscientes que estamos en el proceso de Dios. Moisés no se desesperó por las situaciones que atravesó, tuvo que pasar otros 40 años en el desierto, pasando tantas situaciones, quizá nada cómodas, hermanos, porque no hay como estar en nuestra casa, no hay como estar en la comodidad de nuestra familia, pero a veces tenemos que salir, hermanos, a hacer el trabajo de Dios, aleluya. Anoche miraba a mis hermanos con ese ánimo, ese contentamiento, a pesar de las temperaturas que estábamos ahí experimentando, no sé qué tanto descendería el frío, pero ahí estaban contentos, alabando al Señor, atentos a la palabra, gozosos porque estábamos haciendo un trabajo especial para Dios, bendito su nombre, hermanos. Pero cuando el enemigo empieza a meternos pensamientos adversos, contrarios, mira las cosas que tú pensabas que iban a ser mejor, mira las cosas que se han puesto en tu contra, mira lo que está pasando en tu vida. Si nosotros no nos tomamos de la mano del Señor, si nosotros, hermanos, no nos hacemos, hermanos, a la idea de que este caminar, hermanos, va a traer también sufrimientos, va a traer también penalidades, posiblemente, hermanos, claudiquemos y aún lo hemos visto tristemente de quienes un día prometieron servirle a Dios todos los días de su vida. Lamentablemente a veces vino la lucha, vino la prueba, vino el problema y se volvieron para atrás. Pero no así nosotros, hermanos, tenemos que seguir luchando la buena batalla, confiando en la mano poderosa del Señor, que es el que nos dé la victoria al final de la carrera, porque ya lo cantamos hace rato, la victoria mía es. Declare su victoria en Cristo Jesús cada día al venir a la casa del Señor, cada día al enfrentar
enfrentar las situaciones o necesidades que tenemos que hacer frente, hermanos, declaremos victoria de antemano, declarando las cosas que no son como que ya fueran. Aleluya. Ese trabajo que ha estado tratando de adquirir, de conseguir, declare lo que ya es suyo. Esa casa, ese carro, esa necesidad que el Señor sabe de lo que nosotros tenemos menester, declárelo en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando menos piense, el Señor va a abrir puertas. El Señor le va a mostrar qué es lo que tiene que seguir en el proceso para que usted pueda alcanzar las promesas de Dios nuestro Señor. Pues denle la gloria al Señor, mis hermanos, denle esa ofrenda de palmas. Gloria a Dios, bendito sea su precioso nombre. Moisés fue un hombre de grandes virtudes. No de balde el Señor lo llamó para que fuera el líder principal, hermanos, para liberar al pueblo hebreo. Moisés fue un hombre, cual la Biblia habla que fue el hombre más manso sobre la tierra. Era un hombre, hermanos, podemos decir, de grande inspiración. El Señor le comisionó algo tan glorioso que a ningún otro personaje de su tiempo el Señor se lo podía haber confiado. Algo tuvo que haber visto el Señor en el corazón de este hombre. Algo tuvo que haber visto el Señor en el corazón suyo y en el mío para tenernos en este camino y haciendo también algún llamado, algún ministerio, algún trabajo para su gloria y para su honra. Porque hay muchos alrededor nuestro que posiblemente podríamos decir con más capacidad, con más conocimiento, más intelectuales, más profesionales, son posiciones económicas mucho mejores que las nuestras, pero al Señor le plació llamarnos a nosotros. A nosotros el Señor nos ha confiado algo grande, maravilloso, que debemos de decirle al Señor: gracias, Señor, por haberme tomado en cuenta para tus planes. No te equivocaste conmigo, Señor, no te equivocaste, solamente ayúdame, Señor, ayúdame a pasar esta situación, ayúdame a salir adelante. Yo quiero servirte lo que me resta todavía de vida, lo que me resta todavía de salud. Yo quiero estar ocupado en tu obra, hacer lo mejor para tu gloria, para tu honra. Y el Señor, que conoce su buena voluntad, que conoce su buena disposición, el Señor le va a tender la mano. No se deje engañar por el enemigo, porque cuántas veces viene la voz del otro y nos trata de desanimar, nos trata de hacernos sentir aún hasta conformistas, hermanos. Entran mentalidades en ocasiones hasta un tanto hasta mediocres, perdón la palabra, pero es correcta la palabra, pensamientos de que no, pues eso es para otros. No, yo no tengo el tiempo para atender esas cosas. Yo creo que yo así estoy bien. Hermano, usted y yo tenemos la capacidad de ir un poquito más allá, de seguir avanzando, de subiendo de nivel. Este año 2025 nos determinemos a hacer cosas grandes, cosas diferentes para la gloria de Dios nuestro Señor. Y quizá de pronto no lo van a reconocer, de pronto nadie le va a decir una palabra de aliento, no lo van a felicitar, pero qué mejor que el Señor, hermanos, se esté alegrando con nuestras decisiones, que el Señor esté tomando esa actitud suya como una muestra del amor que tiene para Él, para su obra, y el Señor lo siga haciendo un instrumento de bendición para otros. La mejor ganancia de todo esto está en nuestras vidas, hermanos, pero también engrandecemos el reino de Dios. Cuando hacemos la obra del Señor, estamos expandiendo el reino, y al expandir el reino de Dios, ahí de pronto alcanza algún familiar nuestro, alcanza alguna persona que jamás imaginaba usted que iba a estar en el camino de Dios y que en un futuro iba a ser un gran siervo, iba a ser una grande sierva. Está nomás en que usted y yo nos dispongamos y le digamos: Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, que yo quiero ser de testimonio. Y el Señor, hermanos, habrá de hacer su parte. Nomás usted haga lo que está a su alcance, lo que no pueda, póngase en las manos del Señor y el Señor va a hacer su parte. Moisés estaba, hermanos, en ese ejercicio, esa actividad que lo había tenido ocupado por 40 años posteriormente de su salida de Egipto. Allá estaba Moisés en aquellos desiertos donde tuvo ese encuentro precioso con el Señor, porque ya estaba en el plan de Dios nuestro Señor tener esa
esa decisión de llamar a Moisés para darle ese privilegio tan grande de sacar al pueblo hebreo de la esclavitud. Y allá tienen ese encuentro en medio de una zarza en donde se escucha la voz de Dios nuestro Señor llamándole por su nombre. Y Moisés, hermanos, fue impresionado no porque hubiera lumbre o hubiera fuego en medio de la zarza, sino porque esa zarza no se consumía. Y más cuando se acerca y le dice esa voz que se detuviera y que quitara las sandalias de sus pies, dice, porque el lugar en que pisas, ese lugar santo es, aleluya. A veces no sabemos, hermanos, dónde el Señor nos tiene parados, dónde el Señor nos quiere usar, pero ahí donde usted y yo estemos, hermanos, lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo con reverencia, gloria a Dios. Cuando Jacob tuvo ese encuentro también con el ángel, mis hermanos, y tuvo esa visión maravillosa, no pudo menos que expresar cuán precioso es este lugar y cuán terrible. No es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo, aleluya. Ese vecindario donde el Señor nos tiene, mis hermanos, puede ser transformado cuando usted empieza a hacer la obra de Dios nuestro Señor. Esa ciudad es delante de Dios nuestro Señor. Señor, bendice mi país. Señor, bendice mi familia que se quedó en aquellos lugares. Señor, bendice tu iglesia, bendice tus siervos, todos aquellos que llevan la palabra. Hermanos, se justificó, trató, hermanos, de evadir aquel llamado de Dios nuestro Señor, como quizá algunos de nosotros en ocasiones lo hemos hecho, hermanos, y hemos pasado la bendición a otros. No limite, hermanos, lo que Dios está poniendo en sus manos. Día tras día, semana a semana, mes tras mes, hagamos, hermanos, el esfuerzo de cumplir la voluntad de Dios nuestro Señor en nuestras vidas. Moisés, hermanos, a pesar de tener la capacidad para hacer este trabajo, él empezó a justificarse que era un hombre tardo de hablar, un hombre tartamudo, un hombre, hermanos, que estaba pues hasta su momento prófugo de la ley de Egipto por la muerte de aquel egipcio, pero nada de eso le valió. Nada de eso le valió. Cuando el Señor tiene un propósito con alguien, el Señor lo va a usar, el Señor lo va a capacitar. Por eso, mis hermanos, Moisés posteriormente tuvo que venir a atender la voluntad de Dios nuestro Señor, yendo hasta delante de Faraón y declararle que deja salir a este pueblo para hacerle fiesta al Señor en el desierto. Moisés no miró rango, no miró posiciones, no miró que aquel era el rey Faraón, sino por lo contrario, él iba confiando en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Gloria a Dios. Por esa causa, hermanos y hermanas, no limitemos lo que Dios pone en nuestro corazón. No se desanime cuando las cosas parecen como que no están resultando, como que ya no tiene caso seguir haciendo ese trabajo o haciendo esa obra. Usted sígale pidiendo a Dios, sígale: Señor, yo quiero ser útil, yo quiero llevar, Señor, un fruto en mis manos, que cuando llegue a tu presencia no llegue con las manos vacías, que yo sea, Señor, un conducto para otros, que pueda dar de lo que Dios me ha dado. No podemos dar lo que no tenemos, hermanos. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar, hermanos, lo que no sabe. Pero nosotros sabemos lo que tenemos, mis hermanos, porque lo hemos recibido de parte de Dios nuestro Señor. Cuando Moisés, hermanos, estuvo delante de aquel viendo a sus espaldas el grande ejército que venía de Faraón. Hermanos, cuando empieza a clamar al Señor, ahí está el punto en esto, mis hermanos. Cuando empieza a clamar al Señor, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué tienes en tus manos?, le dice el Señor. ¿Qué tienes en tus manos? Pues lo único que tenía era una vara de encino, una vara que pues le servía para apoyarse, le servía para llevar allí la guianza donde iba. Hermanos, no era gran cosa como para poder hacer algo totalmente extraordinario. Algo, mis hermanos,
que solamente se volvió a repetir en el ministerio de Josué. Gloria a Dios. Y le dice el Señor, hermanos, ¿qué es lo que tienes? Pues tengo esta vara. Pues extiéndela, gloria a Dios. Extiéndela sobre las aguas. Vas a ver la gloria de Dios nuestro Señor. Quizá usted y yo no tenemos gran cosa, no tenemos, mis hermanos, algo poderoso, pero lo que tenemos, de eso vamos a hacer la obra de Dios. En eso vamos nosotros a demostrar que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Al obedecer el mandato de Dios, suceden cosas milagrosas, suceden cosas, hermanos, que ni usted ni yo nos imaginamos que puedan suceder, porque allí, mis hermanos, allí al actuar el Señor, hermanos, allí en obediencia a la palabra de Moisés, hermanos, aquel mar se abrió en dos y el pueblo hebreo que iban huyendo en ese momento pudo pasar como por tierra seca. Bendito el precioso nombre del Señor. Nadie se pudo interponer en el camino. Posteriormente iban a ir a las tierras prometidas, a donde habrían de establecerse para ellos y para sus descendientes. El Señor, pero está en usted y en mí que nos esforcemos, que creamos en la palabra del Señor, que creamos que el que nos ha llamado no nos va a dejar postrados en el desierto, que nos va a sacar adelante, mis hermanos, y vamos a ver su gloria. A este pueblo, mis hermanos, pudo llegar al otro lado de la mar, y los que vinieron siguiéndolos, aquellos egipcios, aquel ejército, aquel pueblo, hermanos, ya no volvió a salir de las aguas, porque dice el Señor por medio de Moisés, estos egipcios nunca jamás los volverás a ver. Y no los volvieron a ver porque aquellas aguas se cerraron, fueron trastornados sus carros, fueron trastornados sus bestias, ellos mismos, hermanos, fueron trastornados y arrastrados por la turbulencia de aquellas aguas, hermanos, pero el pueblo de Dios estaba en tierra firme. Estaba de aquel lado, aleluya, había salido victorioso por la mano de Dios nuestro Señor. Bendito sea su precioso nombre, aleluya. Usemos lo que Dios nos da, mis hermanos. En el ministerio del Señor Jesucristo hubo muchas manifestaciones de cosas muy pequeñas que se hicieron grandes, que se hicieron gloriosas en obediencia a la voz de Dios nuestro Señor. Miren, San Juan capítulo 6 hay un testimonio de un muchacho, un jovencito, quizá totalmente ignorante de lo que el Señor iba a usar su vida para ser de bendición en uno de los milagros que cita Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos milagros, hermanos, fue de tanta resonancia que pasó a la historia de los evangelios, aunque en dos ocasiones se habla del mismo tema, acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero aquí muy particularmente quisiera que lo leyeran conmigo en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Sígame con su vista. Dice que después de esto Jesús fue al otro lado de la mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía grande multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 5. Aquí ponga atención. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, a saber Andrés, hermano de Simón, Pedro le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos que entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestos de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
Y aquellos hombres que entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron, díganlo conmigo, hermanos, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aleluya. No había llegado todavía el momento, pero el Señor estaba poniendo el testimonio de su poder en base a la acción de un jovencito, de un muchacho, que lo único que llevaban era en aquel cesto unos cuantos panecillos y unos cuantos peces. Cuando nosotros ponemos, hermanos, en disposición de Dios lo que está en nuestra capacidad, el Señor no tan solamente los va a bendecir, el Señor los va a multiplicar. El Señor lo va a hacer suficiente para todo lo que nosotros necesitamos o deseamos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. Aquella multitud que hay 2 escrituras que son diferentes casos, en aquella ocasión de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni los niños, lograron ser saciados, hermanos. Se hartaron de aquel alimento. Los que tenían ya 3 días sin probar alimento, tuvieron el privilegio de comer de la mano del Señor aquellos panes, aquellos peces. Hubo grande fiesta, mis hermanos, ahí en la presencia del Señor, porque nuestro Dios tiene cuidado de su pueblo. Él estaba quizá un tanto, hermano, meditando que aquel pueblo le seguía ya por 3 días, estaban ayunas, no habían comido alimento, hermanos, pero el Señor no los iba a despachar así. El Señor siempre nos tendrá lo que nosotros necesitamos, y aquel que se hizo en ese lugar fue, hermanos, recordado posteriormente, porque ni uno de los evangelistas lo pasó por alto. Hay testimonios que a veces lo cita uno, a veces lo cita otro, a veces lo citan 2 o 3, pero este testimonio quedó en los 4 evangelios, dando, mis hermanos, esa palabra de confianza, esa palabra de fe para aquel que piensa que no tiene nada, aquel que se siente limitado, aquel que de pronto, mis hermanos, se ha sentido hasta acomplejado, que no tiene nada que hacer en este asunto, en este negocio. Hermanos, el Señor puede usar tu fuerza, el Señor puede usar tu capacidad, el Señor puede usar lo que tú tienes para bendecirle, para glorificarle, para que hacer de bendición para otros. Y yo estoy seguro que el día de hoy, usted que ha estado escuchando esta palabra por los últimos 40 minutos, usted ya ha captado que Dios le ha dado algo muy importante. ¿Qué es lo más que el Señor nos ha dado? Sino a saber nuestra salvación. Nuestra salvación, hermanos, se pagó con un precio de sangre. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, ya es salvación no nomás para nosotros, también el Señor, hermanos, nos da a nosotros, hermanos, esa autoridad que invocando el nombre de Jesucristo y por medio de esa sangre también alcance a otros. Aleluya. El Señor nos ha dado, decíamos, el grande privilegio de la vida hasta el día de hoy, mis hermanos, no para desperdiciarla en cosas que son sin provecho, sino para que la invirtamos todo el tiempo, hermanos, ¿en qué? En la obra de Dios nuestro Señor. Porque, hermanos, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos, sea que moramos, somos del Señor. Entonces nuestra vida está segura en las manos del Señor, que si perdiéramos esta vida por causa de Él, dijo el Señor, entonces la encontraremos, la vamos a ganar, mis hermanos. Qué importante poder, hermanos, entender que lo mejor en esta vida es servir a Dios nuestro Señor. ¿Qué más nos ha dado el Señor? Denles ofrenda de palmas, mi hermano, hermana, con toda libertad. Gloria a Dios. ¿Qué más nos ha dado el Señor, mis hermanos? Nos ha dado una familia hermosa. Hay que cuidar nuestras familias, mis hermanos. Muchas gentes quisieran tener una familia también, que alguien estuviera en su casa esperándolo cada vez que sale, cada vez que regresa. Quizá tenga sus parientes en algún otro lugar, pero hay quienes vagan por este mundo sin tener ninguna descendencia, ni quien se acuerde de ellos, se dice por ahí. Pero usted y yo tenemos familia, gracias a Dios, que aún los que dejamos nuestros parientes allá de aquel lado de la frontera, hay comunicación, mayormente ahora con la tecnología, videollamadas y tantos otros medios que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos. Pero aún así, que no existiera esto, mis hermanos, tenemos la grande familia de Dios. Aquí están nuestros padres, aquí están nuestros hijos, aquí están nuestros hermanos, aquí están,
hermanos, toda esta familia que ha sido comprada con la sangre de Jesucristo, el cual, hermanos, por medio de su sangre preciosa nos ha venido a unir como uno solo cuerpo. Y Él también dice su palabra que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro hermano mayor que debemos siempre recurrir a Él en los momentos de desesperación, en los momentos de necesidad, en el momento del problema. Tenemos quien nos defienda, mis hermanos. Tenemos al Rey de Reyes, tenemos al Señor de Señores. No tenemos por qué afligirnos por las cosas que acontecen alrededor de nuestra vida. Que vivamos, hermanos, quieta y reposadamente, esperando las promesas del Señor. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, que por cierto estamos empezando una serie de estudios los días martes con este tema. Dios bendiga a los hermanos maestros. Gloria a Dios. Vivió tiempos de gloria, mis hermanos. Los primeros 7 capítulos vemos, hermanos, derramada la grande gloria de Dios nuestro Señor. Hasta el 6, 7 vemos cosas grandes dentro de la iglesia. Las multitudes, hermanos, venían a los pies del Señor. Era insuficiente atenderlos en lo particular. No había un lugar en lo cual pudieran tener ellos allí un centro de reunión, porque les era insuficiente por las millares de que estaban ahora recibiendo al Señor en sus corazones. Aún en las casas, hermanos, las casas eran santuarios, eran templos de reunión de las familias de la iglesia, y día tras día aquel pueblo miraba los milagros, miraba las señales, miraban el respaldo de Dios nuestro Señor. Cosas grandes sucedían, hermanos, en torno de la vida de los apóstoles, en medio de la vida de los congregantes, aleluya. Y esos tiempos de gloria, hermanos, pueden regresar todavía, mis hermanos, porque el Señor restaura todas las cosas, y que si quizá usted no mirara eso, hermanos, el Señor un día lo hará manifiesto, gloria a Dios, porque el Señor habrá de venir, hermanos, habrá de venir en un tiempo, en un momento que ni usted ni yo ni nos imaginamos, pero habrá de ser un tiempo glorioso, mis hermanos, donde las grandes multitudes tendrán que venir corriendo a buscar ese Dios que usted y yo tenemos. Pero mientras eso sucede, no dejemos de proclamar el reino de Dios nuestro Señor. Use sus talentos, use sus capacidades, use lo que Dios le ha dado para así expandir y engrandecer el reino de Dios. ¿Cuántos creen que podemos hacerlo, mis hermanos? Cada desafío que se presente delante de nosotros, mis hermanos, vamos a salir adelante con el poder del Espíritu Santo. Humanamente no podamos hacer mucho posiblemente. Y incluso en ocasiones hay quienes antes de salir a la guerra ya están derrotados. Mejor dicho, ni salen siquiera porque miran allá al gigante, miran la situación y ¿para qué vamos a enfrentarnos? ¿Para qué vamos a hacer la lucha si sabemos que no vamos a poder? Hermanos, seamos valientes, agarremos cada día determinadamente, hermanos, esa autoridad que el Señor nos ha dado, así como Moisés tomó esa vara, hermanos, así como Eliseo tomó aquel manto y hizo el doble de los milagros que hizo Elías, ese hombre llamado el de la doble unción. Hermanos, también el Señor puede hacer cosas grandes con lo poquito o lo mucho que usted y yo tenemos. Le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor, mis hermanos, y así los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios en esta ocasión, diciéndole: Señor, ayúdame, Padre bendito, yo de lo que tengo, yo de eso también te doy a ti. Aleluya. Las gentes que nos rodean están esperando, mis hermanos, que usted y yo también les demos a ellos también de lo que Dios nuestro Señor nos ha dado. Aleluya. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Hay una junta para los hermanos varones allí en la planta alta, y hay una junta de panderistas también al finalizar el servicio. Parece que las hermanas también querían tener una reunión, pero bueno, hay ahorita que se corran la voz. Pero por lo pronto vamos a pasar al altar, hermanos. Vamos a doblar nuestras rodillas. Hemos llegado a la hora de las 12 del mediodía para despedirnos, hermanos, nunca de la presencia del Señor, solamente de esta casa de oración, volver a nuestros hogares, que el Señor nos lleve con todo género de bendiciones y que día tras día vivamos la palabra de Dios, vivamos el llamado del Señor a nuestras vidas, vivamos, hermanos, conforme su voluntad. Gracias, bendito Dios, te damos gracias, Padre eterno de misericordia, por esta palabra que nos has dado, Padre Santo, para compartir con tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por la atención que ha tenido tu pueblo en este día, a estar aquí, Señor, en tu casa, y también atender, Señor, al mensaje. Señor bendito, te ruego, Padre Santo, que tú seas el que ministres a nuestros corazones con nuestras limitaciones, con nuestras faltas, Señor.
con todo aquello, Padre bendito, que en ocasiones viene a perturbar nuestra vida, que tú, Señor, nos capacites para toda buena obra, que seas, Señor, glorificado por medio, Señor, de aquello que a ti te engrandece, de aquello, Señor, que a ti, Padre bendito, te hace feliz, Señor, porque tú, Señor, esperas de un pueblo que te dé la honra, que te dé la gloria, que te dé, Señor Jesucristo, el reconocimiento. Y aquí estamos el día de hoy, Señor bendito, buscando tu rostro, buscando de tu ayuda, Padre Santo, porque tú eres digno, Señor Jesús, aún en lo poco, en lo mucho que tu pueblo puede ofrecerte. Ahí, Señor, tú tienes, Padre bendito, la respuesta a nuestras necesidades. Mira, Señor, en esta hora, aquí estamos de rodillas, Señor, delante de ti, creyendo, confesando, Señor, tu poderío, confesando, Señor, tu majestad, declarando, Señor, la victoria en medio de todos estos tiempos que estamos viviendo. Gracias por tus siervos y tus siervas, Señor, que se siguen esforzando en los cuatro cabos de la tierra, que sigas, Señor Jesucristo, glorificándote por conducto de ellos, que podamos ser de inspiración, Señor, en medio de tu pueblo, que nos dé las fuerzas, nos dé la fe, nos dé la confianza, Padre bendito, que estamos, Señor, siempre puestos para toda buena obra. Quita de nosotros, Señor, todo complejo, quita de nosotros, Señor, todo conformismo, que estemos siempre, Señor, rogando, Señor Jesucristo, por tu manifestación, Padre Santo, rogando, Señor Jesucristo, porque tú nos pruebas, Padre Santo, nos provees de todo lo necesario para hacer tu obra. Muchas gracias por cada familia aquí representada, por cada joven, por cada niño. Señor, bendiga a nuestros hermanos ancianos, nuestras hermanas viudas. También, Señor, pedimos por todos ellos, Padre, donde quiera que se encuentren, bajo cualquier situación o circunstancia. Usted tiene, Señor Jesucristo, la respuesta a cada necesidad. Bendiga los matrimonios, Señor, de tu pueblo. Reprenda, Señor, todo ataque del maligno en cada familia, en cada pareja que quiera venir a poner tropiezo. Repréndalo, Señor. No tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Haga, Señor, establecer, Señor Jesús, su rostro sobre nosotros. En tu nombre glorioso te lo pedimos, Señor Jesús. Guárdanos en el hueco de tu mano poderosa, Señor Jesucristo. Tú eres bueno, Señor, tu misericordia es mejor que la vida. ¿A quién iremos, Padre Santo? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Con todas las fuerzas, aquí estamos, Señor Jesucristo, de con toda mi disposición, corazón, con todo ánimo, Padre Santo, buscando, Señor Jesús, ser útiles en tu obra, Padre. Danos de tu gracia, Señor. Sana nuestros cuerpos, Señor. sana, Señor, nuestra mente, sana, Señor, nuestro espíritu, que podamos, Señor Jesucristo, estar, Padre, completos en cuerpo, en alma y en espíritu, para buscar, Señor, tu bendición cada día. En tu nombre glorioso te lo damos, Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, te glorifica, maravilloso Dios. Sí, Señor Jesús, tú eres bueno, Padre, tu misericordia es mejor que la vida. Oh, gracias, Señor bendito, para siempre. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, pueda ofrecerte, divino Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, mi Cristo Santo. Te necesitamos. Yo quiero servirte Señor Jesús, con todas las fuerzas
las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy y aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero amarte con todo el cariño, con todo el cariño de mi corazón. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame